mantengamos la Biblia abierta para antes de entrar en el texto y desarrollar el texto, quisiéramos hacer una breve introducción. Y dice así: una de las más profundas preguntas que se puede hacer un ser humano pecador es respondida en esta parábola del fariseo y del publicano que se encuentra en Lucas 18, versículo 9 al 14. Esta pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado y estar a cuenta con un Dios santo, puro y justo? ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado y estar a cuenta con un Dios santo, puro y justo? O, ¿cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? Esa es otra pregunta. ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? Amados hermanos, no solamente nosotros podemos hacernos esa pregunta. En la Biblia vamos a ver varios acontecimientos de hombres que se preguntaron de cómo podían ganar el favor de Dios. Por ejemplo, Bildad, un amigo de Job, se hizo la misma pregunta en el capítulo 25, versículo 4. Y mira la pregunta que se hizo Bildad. Versículo 4, el capítulo 25 de Job. Él se hizo la pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa pregunta se la hizo este hombre. Otro que se hizo la pregunta fue el carcelero de Filipo, en Hechos capítulo 16. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo que todos hemos leído ese texto y en un momento que Pablo y Silas estuvieron presos, ¿verdad? Él se preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El joven rico que se le acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea que nosotros, no solamente nosotros, valga la redundancia, no hemos podido hacer esa pregunta, sino que vemos en la Biblia que hay personajes bíblicos que se hicieron esa pregunta. Ahora, en esta parábola, Jesús da la verdadera respuesta del Evangelio a la cuestión de cómo el pecador puede reconciliarse con un Dios puro, santo y justo. En esta parábola nosotros vamos a ver dos hombres, vamos a ver dos oraciones y vamos a ver dos resultados. Así que vamos al texto para entonces nosotros comenzar a desarrollar nuestro sermón. Veamos entonces varios puntos. Lo primero que vamos a ver es a quién va dirigida esta parábola. Versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. Lucas 18, versículo 9. ¿A quién va dirigida esta parábola? Dice el versículo 9: a uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién va dirigida esta parábola? A uno que confiaban en sí mismo. Esta parábola es un mensaje para todos los que confían en su propio mérito en lugar de mirar a Cristo para que les sea imputado o cargada su justicia perfecta. Esta parábola es para todo aquel que cree que por su propio esfuerzo será salvo o es salvo. Esta parábola Jesús la dirige a aquellos que en lugar de descansar en los méritos de Cristo, en la cruz del Calvario, y reconocer que su sacrificio fue una sola vez y para siempre, que fue perfecto y que nadie le puede añadir nada al sacrificio de Cristo, esta parábola es para eso también. Esta parábola también era un duro golpe para los fariseos, porque ellos también se consideraban justos, se consideraban los santurriones y menospreciaban a los demás. Aún miraban a otros con mucho desprecio. Por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas, a capítulo 7, versículo 36 al 39, vamos a ver a Jesús en la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, y vamos a ver un acontecimiento
de lo que pasó allá. Y me gustaría citarlo para que podamos entender un poquito más sobre este tipo de personas que confiaban en sí mismos. Dice el verso 36 de Lucas 7 al 39 lo siguiente. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Oye lo que está pensando este hombre, Simón el fariseo. Esta es pecadora. ¿Y él? ¿Qué era él? Los fariseos tenían esa característica. Los fariseos tenían la característica de que ellos eran lo más santo, de que ellos eran lo que no rompían un plato y rompían la loza entera con su actitud y su apariencia. Entonces Jesús dirige esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos. Ahora bien, nuestro segundo punto nos lleva a ver lo que Jesús quiere describir en esta parábola. Dos hombres suben al templo. Versículo 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí vemos dos hombres que van al templo con el mismo propósito, y es de orar. El templo no solamente era usado, dicen algunos estudiosos, para asuntos religiosos, ofrenda de sacrificio y enseñanza, sino también para devociones privadas. O sea, la gente podía ir al templo. Y en este caso vemos que estos dos hombres suben al templo. Para los fariseos esto no era algo de extrañar. Lo que era algo un poquito sorprendente es que era un publicano también fuera al templo con la intención de orar. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora bien, para que podamos entender un poquito más este segundo punto, me gustaría compartir una vez más lo que eran los fariseos y lo que eran los publicanos, para que nosotros veamos la magnitud de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Los fariseos, y cito, el nombre fariseo significa separatista. Eran la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. Ellos eran moralistas y muy decentes en su caminar. El fariseo era un privilegiado social y religioso, que ocupaba un lugar elevado en la alta sociedad judía. Decía un estudioso que tener a un fariseo en una cena o una reunión era una señal de elevada estatus social. En pocas palabras, hablar de fariseo es hablar del más alto nivel de moralidad y apariencia en la época en la cual Jesús está dando esta parábola. Ahora, hablar de un publicano, ¿quiénes eran ellos? Los publicanos eran los hombres que tenían la tarea de cobrar los impuestos a sus hermanos de raza para dárselo a los romanos. Eran opresores, estaban catalogados como delincuentes, traidores, extorsionadores, porque algunos de ellos cobraban aún de más, como el caso que todos sabemos de Zaqueo, que era jefe de publicanos. Además, los publicanos eran odiados por los judíos. Mientras los fariseos eran moralistas y decentes, aquí vemos entonces a los publicanos catalogados como, repito nuevamente, como delincuentes, renegados y en bancarrota espiritual. Aquí vemos dos hombres, uno que eran catalogados como lo más alto de la sociedad, moralmente hablando, y aquí vemos otro hombre que era catalogado un delincuente
como lo más perverso moralmente hablando. Pero los dos están subiendo al templo a orar. Ahora, nuestro tercer punto está basado en los versículos 11 al 13. Aquí vamos a ver dos hombres que subieron al templo a orar, pero aquí en estos versículos vamos a ver dos oraciones. Dos oraciones. Versículo 11 al 13, y cito: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora vamos a ver la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Permítame, amados hermanos, poder dividir estos versículos en varios detalles que no podemos pasar por alto en esta mañana. Lo primero que nosotros podemos ver, según el versículo 11, que el fariseo estaba satisfecho consigo mismo. Dice el verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea que la oración del fariseo estaba centrado en sí mismo. Es interesante que nosotros resaltemos que no hay nada de malo de orar en pie. El problema del fariseo no fue orar de pie. No hay nada de malo de orar de pie, no hay nada de malo orar acostado, no hay nada de malo orar arrodillado, no hay nada de malo de orar sentado. El problema del fariseo no fue que estaba parado orando. El problema del fariseo es que él está orando consigo mismo. Y es interesante, amados hermanos, que aunque en un momento del versículo 11 él menciona a Dios, cuando sigue el verso 11 y vamos al verso 12, en ningún momento más él menciona a Dios. Por ningún momento más tampoco este hombre se humilla ante Dios. Este hombre interiormente no reconoció a Dios, aunque exteriormente él lo mencionó. ¿Por qué? Por todo lo que él dice en el versículo 11. Vamos a repetirlo otra vez. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, este hombre lo que está es comparándose con otros. Recuérdense que ellos, su peculiaridad era vender la imagen de que ellos eran los más santurriones, como el caso de Simón el leproso. Si este hombre fuera profeta, conociera que esta mujer es una mujer pecadora. ¿Y tú? ¿Qué eres tú, Simón? Otra cosa que nosotros podemos ver en el fariseo es que estaba satisfecho con lo que hacía. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. John MacArthur comenta, y quisiera citarlo, y dice: este fariseo, sin duda, él era uno de los que contaba la semilla para asegurarse que su diezmo fuera preciso. Y en cuanto a su ayuno, la ley del Antiguo Testamento requería solo un ayuno cada año en preparación para el día de la expiación, según Levítico 16. Pero los fariseos ayunaban todos los lunes y jueves. Ellos creían que podían recibir más mérito por añadirle más a la ley de Dios. Ellos creían que por más cosas que hacían, más favor de Dios ellos podían recibir. Sin embargo, amada iglesia, veamos la actitud del publicano en su oración. Dice el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Si nosotros cogemos la oración del fariseo, en ningún momento el fariseo reconoció su pecado. En ningún momento el fariseo se dijo, Señor, perdona todos mis pecados. Yo he fallado en algo. En ningún momento. Si vemos el versículo 11, versículo 12, en ningún momento ese hombre menciona pecado. ¿Qué hace el fariseo? Se compara con el otro, se centra en sí mismo y lo que dice, yo no soy como ellos. O sea, eso es exclusivo. Sin embargo, este publicano, estando lejos, oye, ni siquiera se atrevía a acercarse más adelante en el templo, no quería ni siquiera aún alzar su cabeza, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. William Hendricks, en su comentario a este versículo, toca 4 puntos, lo cual yo quisiera compartirlo con ustedes. Lo primero es que este publicano se para a cierta distancia. Dice el hermano Hendricks. Ciertamente está en el templo. Él entiende que el templo es casa de oración. Él necesita a Dios desesperadamente. Al Dios de amor, perdonador. Pero habiendo llegado al templo, se pone a cierta distancia, lejos del santuario, y solo dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Miren la oración de él. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Otro punto que resalta Hendricks de este hombre es que este hombre se avergüenza de su pecado. De ahí avergonzado de sí mismo y por lo tanto permanece sin levantar los ojos. Este hombre todo el tiempo permaneció en humillación. Este hombre no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro reconociendo que había ofendido a Dios. Otro detalle que Hendricks resalta es que este hombre se golpeaba el pecho, haciendo como una autocensura y con desesperación. Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, otro detalle, profundamente consciente de la presencia de Dios, dice el hermano Hendricks, se aferra de Dios en oración y de las profundidades mismas de su alma clama, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, aparta tu ira de mí, yo soy pecador, dame tu favor, que es lo que significa la palabra propicio. Dame tu favor, necesito tu gracia, necesito tu perdón. Mientras el fariseo confiaba en sí mismo, se comparaba con otro y creía que por todo lo que hacía ganaba más mérito ante Dios, este hombre solamente reconocía que era un pecador. Nuestro cuarto punto, basado en el versículo 14, vamos a ver 2 resultados. Jesús responde y dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién descendió justificado? Este hombre. ¿Cuál? El del versículo 13. Descendió justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Pero ¿cómo va a ser si este hombre oraba, daba diezmo? ¿Cómo es posible? Es posible, porque este hombre confiaba en sí mismo. Y el favor de Dios no se compra. El favor de Dios es una dádiva de Dios y Él lo regala por gracia. Amén. Este hombre descendió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es interesante, amados hermanos, resaltar varias cosas de este versículo 14. El publicano descendió justificado a su casa antes que el otro. La pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor con la palabra justificado? Esta es una doctrina esencial del Evangelio, la doctrina de la justificación. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo, este descendió justificado? Yo quisiera pasar por alto esto, porque es importante, porque es una doctrina esencial del cristianismo. Dice la palabra justificación siempre usada en la Escritura en un contexto legal.
Es la palabra que es usada en el tribunal cuando a un acusado se le declara inocente o justo de los cargos que se le imputan. Justificar no es otra cosa que declarar justo a un culpable, y cuando esta persona ha sido declarado justo, entonces considerada como si nunca hubiera quebrantado la ley, sino como alguien que ha cumplido la ley perfectamente. En otra palabra, una persona que ha sido justificada no puede ser condenada, sino que debe ser tratada como si fuera inocente. Este descendió justificado, mas el otro no. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser declarado justo siendo culpable? Amados hermanos, una persona culpable, declarado inocente, imaginémonos la reacción en el mundo secular cuando alguien está en un tribunal que merece 30 años y el juez lo declara inocente. ¿Cuál sería la reacción de la persona? Probablemente de crítica. El asunto está que para Dios declarar inocente al culpable, el culpable tiene que venir a los pies de Cristo y confesar a Cristo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Amén. Y es ahí que el apóstol Pablo nos ayuda a entender cómo puede ocurrir esto. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es la manera que el pecador puede encontrar gracia ante los ojos de Dios. Es la manera en la cual el pecador puede encontrar paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Donde la justicia de Cristo entonces es imputada o cargada a la cuenta del pecador, y los pecados de los pecadores entonces son imputados o cargados a la cuenta de Cristo cuando vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Este hombre reconoció su pecado. Este hombre le pidió a Dios: ten favor de mí. Este hombre fue justificado, mas el otro no. El apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice, y cito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Cristo el pecador puede disfrutar de paz para con Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, solamente a través de Cristo. Nuestro Señor termina esta parábola diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otra palabra, cualquiera que confíe en sus propios méritos, que puede salvarse a sí mismo, será humillado. Y el que se humilla en fe, arrepentido, será enaltecido, o sea, será salvo. Este fariseo se enaltecía. Este fariseo se vanagloriaba. Este fariseo confiaba en sí mismo. Pero este publicano ni siquiera se atrevía a alzar su rostro y solamente le decía al Señor: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ahora bien, mirando el cierre de esta parábola, cómo Jesús termina, quisiéramos aplicar 2 puntos para nosotros poder entonces entrar en el momento de nuestra Santa Cena en este domingo. Y la primera aplicación que yo quisiera hacer de este texto, de esta parábola, son preguntas. Si nada de lo que yo hago, lo hago para obtener la salvación, ¿por qué entonces lo hago? Si ya yo sé que reconocer mi pecado como el publicano y venir a Cristo y aceptarlo como mi Señor y Salvador, Cristo me justifica delante del Padre y mis pecados son cargados a su cuenta y su justicia era mía. Entonces, si yo no hago nada para salvarme, ¿por qué entonces hago lo que hago? Sencillo. Porque Dios manda, y a la vez todo lo que Dios nos ha delegado en su palabra,
son medios de gracia para que tú y yo lo hagamos. Por ejemplo, yo oro porque Dios manda. Primera de Tesalónicas 5:17. Orar sin cesar. En este mismo capítulo 18, en el versículo 1, Jesús dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo oro porque no hay necesidad de orar. Amén. ¿Y cuándo debemos de orar? Siempre. Y no desmayar. Yo ofrendo porque a través de mis ofrendas yo honro a Dios. No para ganarme el favor de Dios, sino que yo honro a Dios. Mira lo que dice el Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Eso es lo que enseña la Escritura. Dios ama al que da con alegría. Yo predico porque Dios me manda a predicar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo ayuno porque es un medio de gracia que Dios nos ha otorgado para ejercitar el dominio propio. Este fariseo ayunaba, pero ayunaba más de lo que estaba estipulado por la ley, porque él creía que por lo que hacía obtenía el favor de Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos no para obtener el favor de Dios, sino porque ya somos salvos y como evidencia de nuestra salvación nos sometemos a los medios de gracia que Dios ha revelado en su santa y divina palabra. Yo oro porque Dios manda, yo predico porque Dios manda, yo ofrendo con gozo y con alegría porque así nos manda el Señor a honrarnos con los bienes. Yo me congrego porque así me manda el Señor. Yo no me congrego para ser salvo, no. Yo me congrego porque soy salvo y los salvos anhelan están con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios. Y otro punto de aplicación de esto que nosotros acabamos de ver es la siguiente. Los malvados creen que son buenos. Los salvos sabemos que somos malos. Los malvados creen que el reino de Dios es para los que son dignos de ellos. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta que no son dignos del cielo, sino del infierno. Los malvados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Los malvados buscan el elogio de Dios, como el fariseo. Los salvos buscan su perdón. Los salvos buscan su misericordia. Los salvos buscan su gracia. Amada iglesia, en esta preciosa mañana quiero recordarle lo que Tito nos dice en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciendo uno a otro. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Cómo puede el hombre y la mujer pecadora tener paz para con Dios? La única respuesta tiene un nombre. Y es por medio de Jesucristo. Amén, amén. Sí, iglesia, si tú has venido a Cristo, descansa en su mérito. Confía en Él. Amén. Que tú eres enemigo de Dios y yo también. Pero por medio de Cristo, hoy no solamente somos amigos de Dios,
sino que Dios nos ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Amén. Amén. Hoy tú tienes un Padre celestial y es el creador de todas las cosas. Quizás tú estás atribulado o atribulada, pero descansa en el Señor, que Dios nunca, nunca te abandonará. Amén. El que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla. Amén. El Dios de la Biblia es un Dios fiel. Y aunque estemos pasando ahora mismo por tormenta, confiemos en ese Dios que a través del sacrificio de su Hijo nos ha justificado y hoy nos declara justos sin ser nosotros justos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y tú crees que Dios te va a dejar en vergüenza? No, imposible. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, el capítulo 8, creo que en el versículo específicamente, creo que el 30, debemos buscarlo para no especular con la Biblia. Hay un versículo importante, maravilloso, en este texto de Romanos capítulo 8. Dice el verso 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Oye bien, iglesia, el que te predestinó, que te llamó, Él también nos justificó. Amén. Y ese mismo que nos justificó, cuando Cristo venga, Él mismo nos va a glorificar. Amén. Gloria a Dios. Mientras, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra los hijos de Dios? Así es. Por eso que el apóstol Pablo termina este texto de Romanos 8:35 al 39, diciendo lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Cristo está en victoria porque tiene a Cristo como cabeza. Amén. Gloria a Dios. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Dios te justificó, iglesia, una vez y para siempre. Amén. Humillémonos ante Él. Y hoy, al venir a la invitación de la Santa Cena, reconozcamos que si hoy somos lo que somos, es por su pura gracia. Amén. Que si hoy tú estás de pie, es por pura gracia. Amén. Que si hoy tú eres considerado justo o justa, ¿sabes por qué? Es por los méritos de Cristo. Amén. No es por nuestro mérito. Gloria a Dios. No somos nada. Amén. Somos polvo, dice la Biblia. Vivimos fallando una y otra vez. Gloria sean dadas a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que podamos preparar nuestros corazones hoy y venir a la invitación que Él nos hace. El caballero de la cruz, el que pagó el precio una vez para siempre. Es por medio de Él que tú y yo somos justificados y hoy podemos disfrutar de paz para con Dios. Amén. Nuevamente te digo, quizá viniste atribulado hoy o atribulada, pero te repito, si Dios es por ti y por mí, ¿quién contra nosotros? Amén. El Dios eterno está a favor de su iglesia. Amén. Oremos y pidamos al Señor que nos dé un buen tiempo de Santa Cena. Amén. El Señor te bendiga en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque no son nuestros méritos. Señor, gracias por este tipo de enseñanza, oh Dios, donde vemos a este hombre humillado, reconociendo su pecado y pidiendo que tu favor sea en él. Qué bueno es poder entender que hoy sí estamos aquí, fruto de tu gracia. Amén. Dios mío, mira que hoy vamos a compartir
la Santa Cena en memoria de tu Hijo. Amén. Cristo, gracias por darle la victoria a tu iglesia. Gracias. Gracias porque tu iglesia es victoriosa por medio de tu sacrificio. Gloria a Dios. No somos nada, somos polvo. Perdona todo pecado, Dios, toda rebeldía que hemos cometido, Dios. Y así como dice tu palabra, que nos examinemos en esta hora. Te rogamos, Señor, a ti, oh Dios, que tú nos examines, como dice el salmista en el Salmo 139, y que veas si hay perversidad en nuestro corazón y purifica nuestros corazones, limpia nuestros corazones y guíanos por el camino recto. Señor, perdona todo pecado, Dios, de pensamiento, de hecho. Perdónanos, Dios, y danos la gracia de participar de esta Santa Cena, recordando hoy una vez más todo lo que Cristo hizo en la cruz para salvar a pecadores como nosotros. Señor, gracias. Gracias en esta mañana. A ti damos la gloria hoy, mañana y siempre. Gracias por el privilegio de que hoy nos podemos llamar hijos tuyos. No por creación, sino por adopción. Tú nos adoptaste y conjuntamente con Cristo somos más que vencedores. Gracias porque Cristo es nuestra cabeza. Mientras Él sea la cabeza, la iglesia prevalecerá. A ti la gloria hoy, mañana y siempre. Bendícete pan, bendícete vino y prepara nuestros corazones para compartir esta Santa Cena. Es un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén.